Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo Ortega en nuestro segmento Que te conozcan a ti. Así que Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias. Quiero saludarte y quiero saludar a todos los que nos hacen favor de acompañar en este segmento que te conozcan a ti, que se transmite a través de Busco en Ti Radio. Y vamos a continuar hablando sobre lo que tanto mi esposa Miriam como yo hemos estado hablando las últimas 2, 3 semanas acerca de la identidad. Hemos hablado acerca de la importancia y qué es la identidad y lo importante que es para nosotros el sabernos hijos de Dios y que podamos conducir nuestra vida con la certeza de que somos hijos de Dios, pero una pregunta que nos surge a nosotros inmediatamente después de eso es, a ver, pero a mí para qué me sirve saber mi identidad? ¿A mí para qué me sirve entender quién soy, de dónde vengo, a dónde voy? ¿Cuál es mi posición delante de Dios? Y vamos a ver un poco sobre este tema. No es lo único. En realidad, las siguientes semanas vamos a seguir hablando de la importancia de una correcta identidad en nuestras vidas, pero hoy vamos a ver una que a mí me gusta mucho porque nos deja de alguna manera muy claro la importancia de saber quiénes somos, pero también quiénes somos delante de Dios, que realmente, si tú has escuchado los segmentos anteriores, recordarás que lo importante es saber quiénes somos para Dios y delante de Dios, que es la parte más importante para nosotros. Entonces, si no los has escuchado, están aquí mismo en el canal de Busco en Ti, búscalos porque el material es muy importante para ti. Ahora, quiero arrancar hablando acerca de David, el famoso rey David, el que yo creo que todo mundo hemos escuchado, aunque sea un poquito de él. Y déjame arrancar con una parte que él escribió en el Salmo 63, versículo 1, y empieza con una frase muy pequeña, pero muy contundente, que nos deja ver que él tenía una clara y perfecta idea de quién era Dios para él. El Salmo 63, versículo 1 dice, Dios, Dios mío, eres tú. Esa es una declaración muy interesante y muy importante por una razón muy simple. Nosotros cuando hablamos de Dios, cuando nosotros no conocemos a Dios, pensamos que Dios es el Dios del universo, de todo lo creado, y lo es. Él es el rey de todo, 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 todo el universo. Es rey y Dios de tal forma que si tú agarraras un cohete el día de hoy y volaras 1 millón de años luz, cuando llegas a esa distancia y abres la escotilla, sorpresa, ahí está Dios. Y no es que Dios se estiró para estar contigo, no es que Dios se subió al cohete y viajó contigo, Dios siempre ha estado ahí. Él es Dios en cualquier parte del universo. Pero cuando David nos dice, Dios, Dios mío eres tú, es una frase con la que está empezando, número uno, a reconocer que Dios es Dios de todo. Pero más allá de ser Dios de todo, Él es algo más importante. Eres mi Dios. No solamente eres el Dios del universo, no solamente eres el Dios de todo lo que existe, de todo lo que vemos y hasta de lo que no vemos, tú eres mi Dios. Y esa es la declaración importante que hace David, porque nos deja ver que David tenía perfectamente claro de quién era Dios para él. Ahora, ¿a nosotros de qué nos sirve tener una identidad perfectamente clara de quién es Dios? Déjame te cuento un pasaje que está escrito en el primer libro de Samuel, básicamente todo el capítulo 17. No lo vamos a leer todo, vamos a leer solamente unos pequeños fragmentos que es importante que tengamos, pero es un pasaje del que seguramente o muy posiblemente tú ya has escuchado en algún momento de tu vida. Déjame me explico. Resulta que David ya había sido ungido como rey, pero después de que David es ungido como rey, automático, su papá lo regresa a seguir cuidando ovejas. Entonces él, de ser una persona que está cuidando ovejas, es ungido como rey y su papá lo regresa a ser una persona que sigue cuidando ovejas, ¿no? En ese inter, el pueblo de Israel entra en guerra contra los filisteos.
Pero David, por ser el más chico de los hermanos, él normalmente no lo convocaban a la guerra porque él tenía que quedarse a cuidar las ovejas, mientras el resto de sus hermanos se iban a la guerra. Entonces, estamos en ese periodo de la historia ahorita, cuando los hermanos de David están en la guerra, ¿no? En esta guerra sucede algo muy interesante. Resulta que está todo Israel formado en posición de batalla de un lado, todos los filisteos del otro lado formados en una formación de batalla, cuando en eso aparece en escena alguien que es muy famoso, Goliat, el famoso Goliat. De hecho, tenemos hasta frases, ¿no? De cuando alguien muy pequeño en comparación con el otro, un equipo de un deporte muy pequeño contra un equipo muy grande, decimos, es que es como David contra Goliat, ¿no? Bueno, así era. Entonces sale Goliat, un guerrero entrenado desde joven, experto en el uso de armas, que medía casi 3 metros, es decir, era un tipo enorme, entrenado para la guerra, sale de entre los filisteos y le dice a los israelitas, oigan, no tiene caso que nos peleemos entre todos, mejor mándenme un soldado, yo me peleo contra él y si yo gano, ustedes ya quedan a nuestro servicio, pero si él me gana, nosotros quedamos al servicio de ustedes, ¿no? Entonces resulta que los de Israel se acobardan, se hacen chiquitos, se acobardan y no sale nadie. Entonces, así sucede durante varios días en que sale Goliat, todos los días lanza el mismo reto y todos los días el pueblo de Israel se hace chiquito, se acobarda y no sale nadie, ¿no? Entonces, un buen día, el papá de David le dice, oye, ve a ver cómo están tus hermanos. Están en guerra, llévales este alimento, llévale un alimento para sus capitanes, todo eso. Y entonces agarra a perdón, agarra a David al día siguiente y se va a ver a los hermanos. Cuando está con los hermanos, uno de los hermanos, el mayor, se enoja con él, le recrimina que qué hace ahí, que por qué dejó a las ovejas, que seguramente se había escapado, que era un rebelde. Me maltratan durísimo a David, cuando David en realidad estaba ahí por obediente. Eso es importante. Lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero él estaba ahí por un tema de obediencia con su papá. Ahora, estando ahí, resulta que vuelve a salir Goliat y vuelve a lanzar el reto, ¿no? Y el pueblo, el ejército de Israel se vuelve a cobardar. Pero lo diferente el día de hoy es que ahí estaba David. Y entonces David voltea y les dice, oigan, ¿quién es ese que nos anda retando y nadie hace nada? ¿Quién es ese que se atreve a retar a los escuadrones del Dios vivo y nadie sale a pelear con él? Y le dicen, ah, bueno, es que tú no sabes, pero él es un soldado entrenado, es súper grande, sabe manejar varias herramientas, sabe manejar varias armas, tiene hasta un escudero que camina con él. Entonces, pues, a todo mundo nos da miedo pelear con él y por eso es que lleva días haciendo eso, pero nadie se atreve. Entonces David dice, oiga, no, a ver, espéreme, yo quiero ir con él. No es posible que este hombre salga y rete siempre al pueblo y nadie le esté haciendo frente. Entonces él empieza a decir, oigan, yo quiero pelear contra él, yo voy a pelear contra él. Eso llega a oídos del rey Saúl, que también estaba ahí y también estaba cobardado. Entonces lo llevan con él y cuando está con él le dice, oye, pero tú no eres un soldado, ¿verdad? Pues no, en realidad no. Oye, ¿y cómo le vas a hacer entonces para pelear contra él? Porque pues tú no estás entrenado, tú no sabes usar espada, no sabes usar lanza, no sabes usar escudo. ¿Cómo le vas a hacer frente? Y entonces David dice algo muy interesante y él dice, mire, efectivamente yo no soy soldado, pero yo sí sé lo que es confiar en Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo y le dice al rey, yo soy un cuidador de ovejas, en realidad, pero yo cuido a mis ovejas. Y cuando yo estoy cuidando a mis ovejas, si viene un oso o viene un león, yo lo rescataba. Mire, de hecho, déjame leerte desde el versículo 31 de este primer libro de Samuel que te estoy contando. Y dice así. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David,
tú no puedes ir contra este filisteo a pelear contra él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y Samuel dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Entonces, vemos lo primero que es interesante. Para continuar la escena, y nos regresamos ahorita a esta parte, para continuar con el resto de la historia, entonces va David, toma tres piedras únicamente, él solamente llevaba una onda, va al campo de batalla, Goliat se da cuenta que va a pelear contra él y lo primero que hace es ofenderlo. Como se da cuenta que llega con una onda y tres piedras, le dice, ¿acaso yo soy un perro para que vengas conmigo? Te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza y te voy a dar a ti ya muerto de alimento a las aves, ¿no? Entonces, lo que hace David es que le contesta, bueno, en realidad tú vienes aquí confiando en la espada, en la lanza, es decir, tu confianza, Goliat, está en lo que tú sabes hacer y tu confianza está en las armas que tú sabes utilizar. Pero David le dice después de eso, pero yo vengo aquí en el nombre de los escuadrones del Dios viviente y te voy a matar, porque entonces sabrán que hay un Dios en Israel. Dicho esto, David corre hacia la batalla, toma una piedra con una onda, le da unas pocas vueltas a la onda, lanza una piedra, con esa piedra le pega a Goliat en la cabeza, lo tira hacia atrás y acto seguido, David corre hacia él, toma la espada del propio Goliat y le corta la cabeza y ahí se termina la batalla. Ya después Israel se animó, correteó a los filisteos y se acabó la batalla. Ahora, esto tú dirás, ¿qué tiene que ver con el tema de la identidad? La escena, si la conocemos, está padre, en las películas se ve muy interesante, pero pues como, ¿qué tiene que ver con el tema de la identidad, no? Y en realidad tiene que ver mucho. Me explico. Acuérdate lo que acabamos de leer en el Salmo 63, versículo 1, donde le dice, Dios, Dios mío eres tú. Y yo te decía justamente que lo importante de una correcta identidad no es solamente saber quiénes somos nosotros, lo cual es una parte muy importante de nuestra identidad. La parte más importante de nuestra identidad es saber quiénes somos nosotros delante de Dios y quién dice Dios que somos nosotros. Esa es la parte más interesante, porque cuando yo tengo un concepto de mí mismo, puede ser un concepto correcto, pero también puedo tener un concepto equivocado de mí mismo. Y ese es el punto importante. Pero cuando yo estoy prestando atención a lo que Dios dice de mí, a lo que Él piensa que yo soy, lo que Él dice que yo soy, ahí sí existe un 0% de posibilidades de que yo esté equivocado. Dios nunca se va a equivocar al decirme quién soy yo. Y cuando tú y yo hemos entendido quiénes somos, entonces podremos hacer frente a cualquier situación que tengamos delante, porque no estamos confiando, como lo hizo equivocadamente Goliat, confiando en lo que soy, o lo que yo pienso que soy, en mi experiencia, en mis capacidades, en lo que yo sé hacer y todo ese tipo de cosas, sino estoy confiando en quién es Dios para mí y lo que Dios puede hacer a través de mí. Entonces, si tú te fijas, los dos son personas que estaban llenas de confianza en realidad. La diferencia estaba en que Goliat, su confianza estaba en quién era él, su experiencia y su conocimiento, y David estaba confiado en quién es Dios y lo que Dios había hecho en la vida de David. Ese es el punto importante. Justamente uno de los textos que acabamos de leer ahorita, que está en 1 Samuel 17, cuando estábamos leyendo, y dice, oye, es que efectivamente,
yo no soy un soldado. Y te digo una cosa, tú y yo con frecuencia, cuando tenemos una correcta identidad delante de Dios, vamos a reconocer y entender que hay muchas áreas en las que no somos expertos, no somos el más calificado, no somos el experto en esa área, pero eso no va a definir el alcance de lo que nosotros hagamos. Cuando nosotros no conocemos al Señor, cuando nosotros no tenemos una vida en la que lo estamos considerando, pensamos que lo importante, y como lo hemos visto en las otras dos transmisiones anteriores, lo importante es lo que sé, lo que puedo y lo que tengo, porque eso es lo que me da valía. Pero justamente lo que hemos visto de la identidad en Dios es que no es lo que sé, lo que tengo y lo que puedo, lo que me da valía, sino quién es Dios para mí y quién soy yo para Dios. Entonces aquí vemos un ejemplo muy, muy claro de que Goliat estaba confiando en quién era él, en lo que sabía y en lo que podía. Y David estaba confiando en quién es Dios y lo que Dios podía hacer. Entonces, esa es la parte más importante. Déjame, te leo nuevamente este texto, ¿no? Cuando a partir del versículo 34 le dice, su siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se daba un cordero al rebaño, yo salía atrás de él, lo tocaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Déjame hacer una pausa ahí tantito. ¿Por qué? Porque lo primero que está recordando David es, oigan, Dios ya ha estado conmigo en ocasiones anteriores. No es la primera vez en la que yo sé que Dios va a estar conmigo. Él ya ha estado, ¿no? Y luego sigue hablando, déjeme brincar un poquito hasta el versículo 37 y dice, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Es decir, David nos enseña que su confianza no estaba en él. Su confianza estaba en que Dios ha estado conmigo, Dios me ha guardado, Dios me ha salvado y lo va a volver a hacer. Algo que que no te dije ahorita y me lo quise guardar un poquito mañosamente hasta el final o a esta parte en la misma historia. Antes de que él agarrara las piedras, cuando Saúl le dice, ok, está bien, entiendo que Dios ha estado contigo, tú confías en que va a volver a estar, resulta que le quieren poner la armadura del rey. Le quieren poner casco, le quieren poner un yelmo, le quieren dar una espada grande. Y hablamos de un muchacho que no tenía ningún tipo de enseñanza militar. Es decir, él no sabía pelear con un casco, nunca en su vida había normalmente alguien que está cuidando ovejas, pues no trae un casco de guerra, ¿verdad? Tampoco trae un yelmo, ni anda con una espada, ni anda con vestido como un soldado, el que está a medio desierto entre el polvo cuidando ovejas, ¿no? Entonces, él no sabía usar nada de eso. Y se lo quieren poner y resulta que él se encuentra muy incómodo, da unos pocos pasos, yo no sé si se tropezó, yo no sé si le raspó, no nos dice la escritura qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que después de unos pasos, él solito dice, a ver, no, espérense, a mí quítenme todo esto. Yo no sé usar esto, nunca en mi vida he usado un yelmo, nunca en mi vida he usado unas sandalias de estas, nunca he usado esto, nunca he usado una espada. A mí quítenme todo esto. Lo que yo sé usar es esto que es una onda. Si tú no sabes lo que es una onda no es sino solamente un pedazo de cuero largo. Puede ser más o menos de 1 metro, poquito menos, poquito más, dependiendo del gusto de quien les lanzaba. Era un pedazo de cuero de 2 tiras únicamente, así, que tenían en medio una parte más gordita, donde tú ponías la piedra, en este caso, le dabas vueltas, porque genera una velocidad tremenda esta cosa, y ya que tiene la velocidad que quieres, que eso te toma como unas 3, 4 vueltas normalmente, sueltas uno de los extremos de estos, que son dos extremos, sueltas uno y la piedra va a salir, pero como balazo, va a salir súper rápido, va a salir como balazo y si tienes buena puntería, le va a pegar a lo que le apuntaste, ¿verdad? Si no tienes buena puntería,
pues la vas a aventar a mitad del monte, no le vas a pegar a nada, ¿verdad? Le vas a pegar al piso. Ese va a ser tu único mérito, ¿verdad? Entonces quiere decir que David sabía usar la onda. Pero no sabía usar la espada y no sabía usar el resto del equipo. Y esto es muy interesante, pero cuando se lo quieren poner, él pudo haber intentado pelear, pero muy probablemente hubiera perdido, porque hubiera confiado en que llevaba un casco, en que llevaba un yelmo, en que llevaba un escudo, en que llevaba una espada, pero recuerda lo que te dije al principio, él no sabía usar nada de eso. Él solamente sabía usar una onda y tener confianza en Dios. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros esto? Porque una vez que nosotros empezamos nuestro caminar en Cristo, cuando empezamos a desarrollar una identidad para con Él, cuando empezamos a entender quién es Él, quiénes somos nosotros, quién es Él para nosotros, quiénes somos nosotros para Él, es muy probable que otras personas quieran asignarnos cosas que nosotros no somos. David no era un guerrero, pero lo quisieron vestir de guerrero. Y él no cometió el error de decir, bueno, sí, efectivamente, no soy un guerrero, pero déjame me visto como uno para parecer guerrero y espantarlo. Igual se espanta porque me veo fuerte y me veo muy valiente. A lo mejor se espanta, se atemoriza y lo puedo matar. ¿Sabes? Eso no hubiera sucedido. Estamos hablando de un guerrero entrenado desde su juventud para este tipo de encuentros. Él no se hubiera acobardado, él simplemente se hubiera envalentonado y hubiera ido con mayor decisión a la guerra. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay ocasiones en que cuando tú empiezas a desarrollar tu identidad delante de Dios, hay gente que va a intentar asignarte papeles que no son tu rol, que no es tu identidad, que no es lo que Dios dice de ti. David en algún momento en su vida, más adelante, dentro de unos pocos años, vamos a ver que David se desarrolla como un gran general en las batallas y cómo dirige ejércitos y cómo gana batallas y cómo se mete a la guerra y cómo gana esas guerras peleando y dirigiendo ejércitos. Con el tiempo va a llegar a ser un gran guerrero. Pero ese no era el día. Ese día él no era un guerrero, no era alguien que confiaba en eso, simplemente era un pastor que confiaba en Dios. Y en ocasiones, tú y yo vamos a tener que entender que no somos sino un pastor que está confiando en Dios. Dios eventualmente puede hacerte un gran general, tal vez, tal vez no. Ya David llegó a vencer más adelante a los filisteos y es el rey que más batallas le dio al pueblo de Israel. Conquistó territorio que habían perdido durante cientos de años, conquistó terreno que Dios les había prometido y que nunca habían podido conquistar. No, ningún rey en Israel había ganado las batallas y nadie las ganó después de él como las que él ganó. Pero ese no era el día. Y Dios posiblemente más adelante en tu vida pueda hacer algunas cosas, pero tú tienes que entender hoy quién soy. Eso es lo importante. Hoy quién soy para Dios y quién es Dios para mí. Porque cuando tú y yo entendemos eso, podemos entonces decididamente correr hacia el gigante y derribarlo. No porque confiamos en lo que somos, no porque confiamos en lo que podemos, no porque confiamos en lo que tenemos, no porque confiamos en aquello que nos está vistiendo para presentarnos ante una situación, sino simplemente porque confiamos en quién es Dios, quién soy yo para Dios y quién es Dios para mí. Esas son las tres cosas que tú tienes que recordar de tu identidad. Número uno, ¿quién es Dios? Tú tienes que saber responderte. Algunos dirán, Dios es mi Padre, pero otros dirán, Dios es mi Salvador. Otros dirán, Dios es todo en mi vida y posiblemente tu definición de Dios sea muy personal. Y está bien, eso no está mal, pero tu siguiente pregunta es preguntarte, Dios, ¿quién soy para ti? Yo te puedo decir muchas cosas que tú eres para Dios. La más importante es Dios es tu Padre y tú eres su Hijo. Dios es tu Señor y tú eres tu siervo. Dios es tu pastor y tú eres su oveja. Y yo te pudiera dar muchas definiciones de quién es Dios para ti, pero la más importante es aquella que tú encuentras leyendo tu Biblia, pasando tiempo de oración con Dios, en la que Dios te dice, tú eres
esta persona para mí? Esa es la importancia. Y luego tú digas, Dios, ¿y quién eres tú para mí? Esa es la parte importante. Recuerda, son tres cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Y quién es Dios para ti? Esas tres son las que tú tienes que preguntarte y tienes que contestarte. La buena noticia es que si tú te acercas a Dios en oración, Dios te va a contestar. Dios está muy interesado en revelarse a tu vida, muy interesado. Si hay alguien que quiere y tú tengas una certeza absoluta de quién eres tú, es Dios, y Dios siempre tiene lista una respuesta para ti si tú te acercas a Él. Ahora, la manera en la que termina esta historia es que Él acaba matando al gigante. Y eso es algo muy importante en nuestra identidad, porque cuando tú y yo sabemos quiénes somos, quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Dios, entonces tú vas a tener la valentía y la fortaleza de enfrentar cualquier situación. Yo no quiero decirte que entonces en tu vida nunca va a haber problemas, porque en realidad sí los va a haber. Si tú te pones a ver la historia de David, David pasó por muchos problemas. Sus problemas no terminan en Primera de Samuel 17. Si tú te vas, por ejemplo, al siguiente capítulo, ya está metido en problemas. Si tú te vas todo el 19, 20 y así sigues avanzando, te vas a dar cuenta cómo los problemas de él no fueron ni pocos ni chiquitos. Y tú sabes que en tu vida y en la mía, los problemas que hemos tenido y los que posiblemente vengan más adelante no son ni pocos ni pequeños. Lo que la identidad te va a ayudar es a enfrentarlos todos con la confianza de que Dios te ama y de que tú estás en su mano por la eternidad. Esa va a ser toda la diferencia. Y así como David pudo enfrentar esto, que a ojos de todo un ejército y a ojos del rey era una batalla perdida, él pudo levantarse con la victoria, insisto, porque no confió en lo que sabía, en lo que podía o en lo que tenía. Confió en quién es Dios, lo que Dios había hecho con él, quién era Dios para él y quién era él para Dios. Esos son los tres puntos importantes y son los que ojalá tú recuerdes. Y déjame orar por ti para terminar y este segmento. Señor, te doy muchas gracias por cada uno de los que hoy, Señor, o en algún momento, Señor, estén escuchando este mensaje. No importa cuándo lo escuchen, no importa dónde lo escuchen, Señor. Yo sé que tienes una palabra para cada uno de ellos y tú quieres confirmar su identidad en ti. Que cada uno, Señor, de los que escuchan este segmento puedan saber quién eres tú. Que puedan saber quién, Señor, son ellos para ti. Y que puedan saber la importancia de saberte en sus vidas. Dios, bendice a mis hermanos que te encuentren, que te estén buscando y que anden en tus caminos, Dios. Y los que aún no están en ello, por favor, Señor, llámales, sálvales, perdona sus pecados y que puedan andar en tus caminos, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, nos da mucho gusto saludarles en este segmento de Que te conozcan a ti, que se transmite a través de Busco en Ti Radio Online desde Colombia. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No se les olvide buscarnos. La siguiente semana nos vemos, misma hora. Que Dios les bendiga. Bye.